para que puedan entender que a veces los pacientes pueden tener una condición clínica en la cual no es muy evidente que tengan una infección, pero sin embargo, como lo van a ver más adelante, es importante que puedan definir si en ese momento que ustedes evalúan a un paciente tiene una condición clínica o no la tiene para tomar una conducta terapéutica. Ya que en sepsis es muy importante el tiempo que yo me tardo en reconocerla y el tiempo que yo me tarde en manejarla. Entonces, vamos a hablar acerca de eso, pero definitivamente sepsis es algo que van a ver en todas las disciplinas médicas, desde cirugía, medicina, ginecología, pediatría, geriatría incluso. Algunos principios se mantienen, por eso yo considero que es más importante que revisemos sepsis que revisemos una variable simple como es la presión arterial media. Eh, el mañana vamos a hablar un poquito de electrocardiograma. Creería yo que una hora no nos va a alcanzar para que puedan entender. Así que lo que voy a hacer es que teóricamente les voy a explicar los principios y les voy a explicar en qué consiste, o por lo menos una lectura de uno normal, porque es bien extenso. De hecho, como internos deben de tener un curso de electrocardiograma, porque el electrocardiograma no se aprende en una sentada. Es mentira que uno de ustedes con leerlo una vez se les va a quedar todo lo que implica un electrocardiograma. Pero sí es importante que para el nivel de ustedes puedan entender los principios físicos y por lo menos reconocer si un electrocardiograma está bien tomado o si tiene unas derivaciones adecuadamente censadas. Entonces, eso vamos a ver mañana. Más adelante o quizás el otro año, tal vez ustedes se pongan de acuerdo y podemos ver cosas a mayor profundidad que les van a servir para los que sean promovidos para que puedan tener un muy buen internado. Ya pasaron 5 minutos, entonces vamos a empezar porque hay cosas que hacer. Entiendo que todos tenemos cosas que hacer y le vamos a dar un poquito de sepsis, concepto de sepsis. Vale. Entonces, quiero empezarles a decir que así como ven el paper de fondo, la sepsis es más o menos esto. Es decir, una condición en la cual los microorganismos que tenemos acá invaden nuestro torrente sanguíneo y por lo tanto generalmente el punto de entrada puede ser vía hematógena, continuidad, hablemos desde la vía respiratoria, la vía urinaria, pero generalmente la sepsis se traduce como una respuesta inflamatoria a organismos que han invadido nuestro sistema. Antes habían conceptos en los cuales nosotros era muy importante determinar si el paciente tenía una bacteremia, si tenía una bacteremia leve, un choque séptico, pero ahora las cosas se han simplificado. Ahora, de ahora en adelante, cuando ustedes determinen que un paciente tiene una sepsis, hagan sugerencia a que hay una condición en la cual el mecanismo del sistema inmune está actuando para detener un proceso infeccioso y que eso pues obviamente ha llevado a que el paciente tenga manifestaciones clínicas y que hoy por hoy, y así va a ser a través de los siglos, sigue teniendo muchos retos debido a que cada paciente presenta respuestas diferentes y que la sepsis como tal conlleva una alta mortalidad per se ella misma. Sin mencionar que existen condiciones clínicas donde las sepsis pueden avanzar mucho más rápido y eso será algo mucho más deleterio cuando nos tardamos en hacer el diagnóstico de un paciente. Entonces, vamos a empezarles diciendo que la sepsis es una condición que se da teóricamente en todos lugares. Para que ustedes sepan, una forma de clasificar las infecciones en general, podemos decir que hay infecciones adquiridas en la comunidad e infecciones adquiridas en el hospital. Pues la sepsis se puede clasificar de una manera similar. Yo tengo un paciente con una infección de vías urinarias que llegó y se puso séptico porque la infección progresó y puedo aludir que esta bacteria tiene un origen comunitario. Pero también puedo tener un paciente que tiene una condición médica que estando dentro del hospital desarrolla una complicación X, por ejemplo, una infección adquirida a través de la zona transuretral, una infección adquirida a través de un tubo o una sonda de invasión con algún propósito. Entonces, la infección, pues obviamente va a ser un poco diferente el manejo debido a la etiología. Probablemente los agentes que estén en nuestros hospitales tengan mucha mayor resistencia.
Con este paper ustedes quiero llamarlos a que la sepsis es una infección o una infección sistémica o una condición que se puede dar intrahospitalariamente o extrahospitalariamente. Pero comúnmente nosotros vemos la sepsis dentro del hospital, en todos aquellos lugares en los cuales se da atención de pacientes. Condiciones que van a predisponer a la sepsis son el hacinamiento, las malas condiciones del estado de salud. Esta foto, créanme que es de un hospital nacional. Algunos de ustedes un día van a saber cuál es. Pues obviamente sí, creo que algunos ya lo conocen. A lo mejor no me sacan en noticias diciendo de que las condiciones de los hospitales no han cambiado mucho, a pesar que han regalado camas, pero generalmente es la situación que viven los pacientes en una unidad de emergencia. Hacinamiento, camas, lugares no ventilados, poca luz, infecciones, etc. Cada vez que estemos en una condición como esta, pues, obviamente estos pacientes tienen mucha más probabilidad de desarrollar una sepsis nosocomial debido a que no existen condiciones médicas en las cuales, pues obviamente, podamos tener el control de ciertos focos infecciosos y estas condiciones van a favorecer mucho más la expansión o la diseminación de enfermedades infecciosas hospitalarias que obviamente pueden conducir a la sepsis. A través de la historia hay pinturas, hay artículos, hay revisiones en las cuales nos dicen que la sepsis es algo muy antiguo o algo conocido desde hace tiempo. Ledeces Desmeres, una pintura en la cual vemos el sufrimiento de las madres. Si ustedes ven, teóricamente lo que quisieron representar es que todas las pacientes que eran puérperas comenzaron a tener sepsis porque se consideraba que los estudiantes de medicina pues tenían unas malas condiciones higiénicas, por lo tanto realizaban un examen, por ejemplo un examen físico o en este caso un examen vaginal a las pacientes puérperas y comenzaron a ver que aquellas pacientes que eran más examinadas con los médicos, en los cuales no se lavaban las manos, pues inoculaban probablemente microorganismos y las sepsis eran transmitidas de un paciente a otro. En base a eso hicieron esta pintura que si ustedes ven ahí, en francés, es la traducción del sufrimiento de las madres. Era la condición de sepsis asociada al puerperio que conllevaba la muerte de las pacientes que obviamente habían tenido un parto. Pues como lo ven, hay historia, hay pinturas, y ustedes se dedican a buscar desde hace mucho tiempo, incluso papiros egipcios, griegos, literatura griega y literatura muy antigua puede condicionarnos a que había una idea de lo que significaba un proceso infeccioso que conllevaba la muerte. Sin embargo, algo que marca la historia es que en 1992 el Colegio Americano de Médicos de Tórax y la Sociedad Americana de Medicina publicaron la definición formal de sepsis. Entonces dijeron, tenemos que hacer un consenso en el cual comencemos a identificar aquellas condiciones clínicas que nos hagan pensar que un paciente o que un enfermo está a punto de desarrollar la sepsis o tiene una condición de sepsis como tal. A partir de esta fecha, han venido a través del tiempo sugiriendo o surgiendo, mejor dicho, teorías fisiopatológicamente, cómo funcionan, cuál es la respuesta del organismo ante las infecciones y obviamente consensos como definiciones que se han ido trayendo con la finalidad de que reconozcamos más fácilmente una condición de sepsis en un paciente crítico. Si ustedes ven, los animales elaboran respuestas tanto circunscritas, es decir, locales, como generalizadas o sistémicas, contra los microorganismos que atraviesan sus barreras epiteliales y penetran en los tejidos profundos, es decir, aquellos organismos que tienen la capacidad de invadirnos, pues obviamente nuestro sistema va a generar respuestas. Vemos respuestas desde los animales más primitivos hasta los animales reino más evolucionado y no es indispensable que exista invasión microbiana al torrente sanguíneo. Es decir, que para que yo pueda desarrollar una respuesta inflamatoria sistémica, no es indispensable que mi bacteria o microorganismo en condición invada necesariamente mi torrente sanguíneo. Pongo un ejemplo. Imaginemos que yo soy un paciente que tiene una onicocriptosis, es decir, un uñero, o tiene un sitio de punción, una lesión o una úlcera en el miembro inferior. Probablemente el microorganismo, por más que yo tome hemocultivos, no lo voy a aislar en sangre, pero sí la respuesta inflamatoria circunscrita local va a ser tan capaz de generarme una respuesta sistémica, que esto es lo que me va a llevar a, o me va a generar probablemente una condición clínica como la sepsis, aún sin necesidad que el microorganismo como tal haya invadido mi torrente sanguíneo.
La frecuencia y la mortalidad vinculada con la septicemia, es decir, la condición en la cual el microorganismo se aísla en sangre, se incrementa con la edad. A mayor edad, mayor riesgo de mortalidad por una infección y los trastornos concomitantes. No es lo mismo que en este momento yo no padezca de nada, no sea diabético, no sea hipertenso, no tenga insuficiencia renal y me dé una infección severa. Un pie diabético, un trauma en el pie, una condición quirúrgica o una infección. Pues probablemente por mi condición de ser un paciente normal que no padece de una condición probablemente mórbida, mi mortalidad va a ser diferente como cuando yo tenga otra edad, a mayor edad, o tenga probablemente en ese momento que yo me enferme, acompañantes que tengan que ver con procesos infecciosos. Aparte de eso, yo tengo una condición como por ejemplo insuficiencia renal, diabetes, VIH. Es decir, para la mortalidad en una sepsis voy a tomar en cuenta la edad, a mayor edad, pues probablemente mayor probabilidad de muerte y a mayores comorbilidades o con comorbilidades más penetrantes, es decir, más crónicas o con mayores condiciones médicas de descompensación en ese momento, pues la mortalidad pues obviamente se va a incrementar. No es lo mismo que a mí que yo tenga diabetes y que en el momento en el que desarrolle una infección de vías urinarias yo esté bien descompensado a que yo tenga diabetes, agarre una infección de vías urinarias y en el momento en el que me hicieron el diagnóstico de la infección de vías urinarias, yo esté probablemente compensado con glicemia normal, tenga buena adherencia al tratamiento. Todas esas variables van a incrementar la mortalidad a medida que los pacientes padezcan de más enfermedades o tengan muchas morbilidades a cargo y sobre todo que esas morbilidades estén descompensadas. Dice que existen mecanismos complejos de regulación que operan en puntos locales y sistémicos, pero son demasiados complejos que muchos de ellos aún siguen siendo reconocidos como respuestas no específicas. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestro sistema va a responder con sistemas de regulación que van a operar en puntos locales y sistémicos, pero que muchos de ellos teóricamente son muy difíciles de poder entender. Si ustedes van a revisar la respuesta inflamatoria de la sepsis, yo tengo una respuesta positiva, es decir, una respuesta que me hace que mi sistema inmune sea muy agresivo y que pueda destruir todo lo que encuentre. Pero al mismo tiempo yo tengo una respuesta que para el sistema inmune. Por lo tanto, tengo un sistema de contrarregulación de la inflamación. Pueden ser sistemas locales o pueden ser sistemas, valga la redundancia, sistémicos. Eso se consideraba en los libros de texto de Harrison de antes como el CARS y el MARS, respuesta inflamatoria disgregada o respuesta inflamatoria que probablemente se tiene que detener porque hay una respuesta fisiológica que detiene la inflamación. Teóricamente, ustedes van a revisar cuando llegue el momento que muchas veces lo que sucede en la sepsis es que hay una disregulación del sistema de regulación local o sistémica y eso es lo que provoca que muchos pacientes, como diría mi abuela, por media cosita generan una gran respuesta inflamatoria. Y esa respuesta inflamatoria es la que vuelve deleterio al paciente. Y muchos pacientes pasan al revés. Tienen una gran injuria o una gran infección, digámoslo así, porque la carga bacteriana es muchísima, pero la respuesta inflamatoria que generan es muy pequeña. Entonces, de eso va a depender que teóricamente en algún punto, cuando tenemos una sepsis, la mortalidad pues tenga una relación directa a mayor proceso inflamatorio. Ahora bien, la velocidad con la que evoluciona una septicemia, es decir, una bacteria que puede entrar a la sangre, va a ser diferente en cada paciente. Las competencias del sistema inmune son diferentes en cada uno de nosotros y por lo tanto la velocidad a la cual la infección puede progresar es diferente. Pongo un ejemplo. Imagínense que tienen una paciente de 70 años que tiene una condición inmunológica muy buena. Gente de pueblo, de allá por, digamos, Izalco, Huayúa, etcétera, que probablemente no padece de ninguna enfermedad. La velocidad a que la infección avance en ella puede ser diferente a la velocidad que avance una infección en un paciente que sea diabético, que sea, tenga insuficiencia renal y en ese momento esté descompensado. Entonces, la velocidad a la que evoluciona una enfermedad, en este caso la sepsis, va a diferir en cada persona. Eso se conoce como fenotipos. O sea, lo que yo tengo, lo que yo expreso como tal es un fenotipo. Va a depender de la respuesta inmunológica de cada paciente. Algunos pacientes se pueden encontrar normotérmicos o hipotérmicos. Por lo tanto, la temperatura no es un sinónimo fiable de infección. Esto va a depender
de lo mismo que les acabo de mencionar, de la respuesta inmunológica de cada paciente. La ausencia de fiebre es frecuente en la edad avanzada y personas con uremia, es decir, pacientes que tienen insuficiencia renal o pacientes que están bajo los efectos del alcohol. Es frecuente en esas personas, pero no quiere decir que en algún momento haya una persona que tenga un proceso de hipotermia y no tenga ninguna condición de esta. En medicina ustedes se van a cansar de escuchar que el dicho 2 más 2 no es igual a 4. Es que fíjense que cada uno de nosotros es completamente diferente genotípicamente y fenotípicamente. Por eso las enfermedades son tan variables que aunque hayan guías de diabetes, guías de hipertensión, no todos los pacientes se pueden manejar iguales. Y ustedes a medida vayan llenándose de ciencia y yendo al hospital se van a dar cuenta que no a todos los pacientes diabéticos se pueden manejar igual, aun cuando tengan el mismo tiempo de evolución, aun cuando tengan la misma diabetes, no a todos les cae bien, por ejemplo, la metformina. No todos la glicemia llegan a meta con una metformina. Hay gente que le pone 2, 3, 4 metforminas. Hay gente que le agrega insulina. Hay unos gorditos que les das insulina y se ponen más gorditos. Entonces, no todos los pacientes utilizan los mismos esquemas de tratamiento. Y eso va a depender, pues, obviamente, de la condición biotipa y fenotipa de cada paciente. Muchos tejidos son incapaces de extraer oxígeno normalmente cuando yo tengo sepsis. El aumento de la glucólisis es lo que genera el aumento del lactato. Cuando ustedes escuchen la palabra sepsis, casi que inmediatamente la sepsis está asociada a elevación del lactato por diversas teorías. De momento solo ustedes conozcan, porque todavía están muy pequeños, que muchas veces en sepsis tenemos elevación del lactato. Ya en su momento van a ir a revisar si el lactato es un producto energético equivalente que la célula da como respuesta, porque está con una respuesta inflamatoria sistémica y requiere más energía, o si el lactato realmente es un producto deleterio. Y en su momento, cuando estén más grandes, van a entender por qué el lactato es capaz de modificar el pH. Porque para que lo sepan, el lactato no es un ácido como tal. Entonces, todas estas variables son las que vamos a tener en cuenta cuando tengamos a un paciente con una infección, en este caso sepsis. Ahora bien, en este esquema intento representarles que la disregulación genética hasta la falla orgánica condiciona un síndrome que se llama síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Es decir, un proceso infeccioso me puede generar un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Por lo tanto, todo se inicia porque obviamente yo tenga un foco infeccioso. En el foco infeccioso yo voy a tener dos variables muy importantes. Los productos bacterianos, que si ustedes se acuerdan, conocidos hoy como productos asociados a patógenos, que me van a producir la activación de ciertos receptores. Aquí como ejemplo les pongo el famoso receptor TOL, pero no es lo único que se activa. Cuando yo tengo una agresión, ya independientemente no sea por bacterias, hablemos de una quemadura, de una isquemia, imagínense yo tengo una trombosis aguda de la pierna, una pancreatitis, que teóricamente la pancreatitis es que las mismas enzimas pancreáticas del páncreas exócrino se vierten o se activan dentro del páncreas y dan una respuesta inflamatoria, donde inicialmente no hay bacterias. Esas dos cosas me pueden activar una vía común. Esa vía común va a generar un estímulo inflamatorio. Cuando yo tengo un estímulo inflamatorio activado, voy a tener que hay activación de todas las vías que ustedes conocen de inflamación. Complemento, activación de los polimorfos nucleares, daño al endotelio capilar y fuga capilar. Cuando yo tengo una respuesta inflamatoria sistémica, también voy a generar hormonas reguladoras para aumentar la respuesta inflamatoria. Todavía están muy pequeños, pero existen los cambios endocrinológicos asociados a las respuestas inflamatorias sistémicas, que es tema de medicina interna y punto aparte, pero para que tengan una idea. Y este es uno de los secretos por cuales muchos pacientes cuando tienen un proceso infeccioso se descontrolan de sus enfermedades, como por ejemplo la diabetes. Al mismo tiempo que yo tengo una respuesta inflamatoria, también voy a activar la vía de la cascada de la coagulación, porque ustedes si se recuerdan, existen los que pasaron conmigo, bueno, los que rotaron conmigo y los que vimos tutoría, proteínas de fase aguda que tienen una función especial. Dentro de esos, algunas
factores de coagulación también funcionan como proteínas de fase aguda. Por lo tanto, una inflamación sistémica me puede activar la vía de la coagulación y la formación de dímeros D, productos de reactante de fase aguda como el fibrinógeno, que también es un reactante de fase aguda positivo. La estimulación de la acinina y la calicreína, si ustedes se recuerdan, estas no son nada más que interleucinas, que son mediadores locales de actividad fagocítica y de actividad sería vasoactiva a nivel local, calicreína y las cininas de bajo peso molecular. Todos estos fenómenos me van a llevar a un proceso que se conoce como vasodilatación y daño endotelial. Promovido a eso, yo también voy a tener que siempre que yo active una vía, es un concierto de citocinas en las cuales puede tener mediadores de segundos mensajeros que van a activar todos aquellos que ustedes ya conocen, proteínas inflamatorias, dentro de las cuales tenemos las derivadas del ácido araquidónico, por ejemplo, los eicosanoides, que también van a contribuir a la fuga capilar. Esquemáticamente, en este esquema, valga la redundancia, les estoy representando cómo un proceso inflamatorio o cómo una injuria tisular va a desactivar toda la cascada para que finalmente yo llegue a tener un proceso inflamatorio sistémico en el cual está inmersa la hipoperfusión tisular conocido como choque, ¿ya? Es de ustedes bien sabido que choque no es igual a hipotensión. Choque hace referencia a una disfunción tisular de hipoperfusión. Es decir, pueden haber pacientes que tengan la presión normal, pero que tengan criterios de choque. No necesariamente tienen que estar hipotensos. Cuando yo tengo un fenómeno inflamatorio sistémico como en sepsis por estimulación de las cascadas que acabamos de ver, pues yo voy a llegar a un proceso en el cual tengo insuficiencia orgánica, conocido como síndrome de falla orgánica. Y ustedes van a ver que los pacientes que tienen choque, que tienen sepsis, comienzan a tener parámetros de falla orgánica, que tiene una definición operativa, pero que en este momento no es para ustedes. Comienzo a tener alteración de las pruebas de función hepática, comienzo a tener alteraciones en la función del músculo cardíaco, comienzo a tener alteraciones en la función renal, comienzo a ver que la creatinina se eleva, etc. Por lo tanto, pueden decir que ese paciente tenga una falla orgánica inducida por sepsis. Y obviamente eso es lo que traduce, me va a llevar a la traducción de la muerte, porque hay una disfunción orgánica y teóricamente eso es igual al paciente se va a morir. Cada una de estas etapas, no crean que en este esquema yo les he representado todo, tiene fases para complicar aún más las cosas. Pero no me interesa a mí eso todavía porque ustedes apenas están cursando el externado y son externos todavía. Todavía no les compete saber detalles de todos esos procesos inflamatorios. Cuando yo llego a ese punto, tengo entendido que un paciente, por tener una condición como sepsis, pues obviamente está en una condición muy crítica. Debo de tener soportes, hemodiálisis, soporte ventilatorio, probablemente el paciente que tiene antibióticos, aminas, insulina, etcétera, para poder generar una condición en la cual el paciente yo lo logre sobrellevar en el tiempo y pueda llegar al proceso de curación, que eso es algo muy complejo y muy difícil dependiendo de cómo el paciente vaya a responder. Ahora bien, en el 2012, si ustedes se acuerdan, yo les hablaba de 1994, donde el Colegio de Cirujanos se reunió para formar los criterios de sepsis. En el 2012 había una condición, una guía o un consenso que se llamaba Sobreviviendo a la sepsis del año 2012. En este año definieron a la sepsis como la presencia posible o documentada de una infección junto a manifestaciones sistémicas, la cual incluye criterios clínicos que eran bastante complejos, criterios de laboratorio y condiciones que me hacían pensar que si iba sumando que el paciente tenía fiebre, leucocitosis, tenía alguna condición, pues probablemente tenga sepsis. Pero también la Sociedad Europea de Medicina Crítica dijo, pues la sepsis grave se define como una sepsis, o sea, una condición inflamatoria sumada a la disfunción orgánica. Eso se va a llamar sepsis grave. Pero con el tiempo dijeron, pues, ¿cómo es que va a haber una sepsis grave y una sepsis severa? Pues probablemente eso no tiene mucha objetividad porque es bien difícil poder decir dónde estamos en el momento en el que manejamos un paciente. Entonces, para el 2016, si mal no recuerdo, hubo la tercera definición de sepsis, que es los que los mandé a leer, en la cual simplificaron aún más la definición de sepsis y dijeron, vamos a definir a la sepsis como una disfunción orgánica, o sea, una disfunción del sistema humano o una disfunción de los sistemas orgánicos humanos o una disfunción de la homeostasis del individuo,
pero que ésta sea causada por una respuesta anómala a una infección y que obviamente esa respuesta anómala generada por mi mismo cuerpo va a poner en amenaza la vida o me va a tener una consecuencia en la supervivencia. Si ustedes ven, la tercera definición de sepsis es muchísimo más fácil que las anteriores. ¿Y por qué hicieron esto? Porque comenzaron a ver que es más importante tener una definición más práctica para poder hacer un abordaje mucho más inmediato. Entonces, a partir de ahí, pues obviamente estos criterios que van a ver aquí son los criterios que se definieron acá en la campaña de Sobreviviendo a la Sepsis 2012. Antes yo tenía que tener criterios o variables que me generaran o la idea de que el paciente estaba infectado. Entonces yo decía, bueno, tengo un paciente que tiene fiebre, tiene hipotermia, tiene frecuencia cardíaca más de 90, taquipnea, alteración del estado mental, edema, trastornos de la glucosa. Tengo variables de laboratorio como leucocitosis, leucopenia, aumento de glóbulos blancos, de la proteína C, la procalcitonina, etc. Tengo variables hemodinámicas. Los pacientes están con tendencia a la hipotensión, mantienen presiones arteriales medias bajo el 70. Tengo variables de disfunción orgánica y comenzaban a ver la relación de PO2-FiO2, que es lo que vamos a ver en gases arteriales, y variables clínicas como disminución de la diuresis, aumento de la creatinina, normalidades en las pruebas de coagulación, problemas intestinales, trombocitopenia, aumento de las bilirrubinas, variables de perfusión tisular, el lactato está elevado, si ustedes se acuerdan les dije que el lactato se iba a elevar, reducción del llenado capilar. Entonces yo tenía que hacer un listado de todas esas cosas para poder decir, pues sí, probablemente el paciente tiene sepsis y entre más variables tuviera, era la sepsis más complicada. Entonces, cuando hicieron la tercera definición, pues dijeron, ya no hagamos las ventanas que teníamos antes, que ustedes ven, variables generales, variables inflamatorias, variables hemodinámicas, variables de disfunción de órgano y variables de hipoperfusión tisular. Pero sí vieron en aquel entonces que los pacientes que tenían sepsis, cuanto más variables tienen, ustedes ven síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, con 2 criterios de síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, con 3 criterios, con 4 criterios, con 4 criterios más choque, porcentaje de mortalidad y la mortalidad. Entre más criterios tenga un paciente de síndrome de respuesta inflamatoria sistémica en el momento en el que la sepsis yo la documento, la mortalidad es mucho más alta. Si un paciente tiene, por ejemplo, esto es del 2010, si ustedes ven no es algo nuevo, nosotros en medicina decimos, el paciente está fregado, el paciente está reventado y el paciente está con una condición crítica. Entre más criterios tiene de daño orgánico o de respuesta sistémica y eso se acompaña de choque, la mortalidad es del 46% en promedio, sin sumar lo que les mencionaba. Si la edad del paciente es mayor, si el paciente padece de diabetes, si el paciente padece de insuficiencia renal. A partir de estas cuestiones es lo que nosotros conocimos como, bueno, está con falla orgánica, sacarle el score de Apache 2 y vamos a ver cuánto le da de mortalidad. A partir de las observaciones en las cuales vemos que los pacientes que tienen más respuesta inflamatoria o más criterios de falla orgánica, la mortalidad va a ser mayor acompañados independientemente cuando estos tienen una condición mórbida como las que les mencionaba. ¿Cuál es lo importante de esto? Entonces, yo tengo que aprender a reconocer los pacientes que tienen sepsis de una forma temprana, porque no es lo mismo que yo atienda a un paciente cuando aún no tiene síndrome de respuesta inflamatoria que yo lo atienda cuando ya está chocado, hipotenso, con fiebre, glóbulos blancos elevados, presión arterial media elevada, baja, lactato elevado y condiciones clínicas que me hagan pensar que este paciente en las próximas horas puede fallecer. En base a eso se construyeron nuevos criterios en los cuales pues son más fáciles. Si ustedes ya vieron, la tercera definición es disfunción inmune que genera por una respuesta inflamatoria disregulada que me va a poner en peligro la vida. Ahora bien, la tercera definición de sepsis propone que la disfunción de órganos puede ser representado por un aumento en la puntuación de un score SOFA, para muchos de ustedes conocido, cuando tenga más de 2 puntos. Es decir, yo puedo intuir a través del SOFA que si yo tengo más de 2 puntos, en ese momento yo estoy en una fase temprana de disfunción orgánica. Por lo tanto, la tercera definición dijo, vamos a definir a un paciente que tenga sepsis cuando cumpla más de 2 puntos de la valoración o de la condición del SOFA, que es
una escala de valoración para pacientes con falla orgánica y por lo tanto el choque séptico va a ser un conjunto de la sepsis en la que particularmente haya una manifestación o compromiso circulatorio, celular y anormalidades metabólicas que estén asociadas con un mayor riesgo de mortalidad que con la sepsis sola. También los pacientes con choque séptico pueden ser clínicamente identificados por la necesidad de vasopresor. Es decir, el paciente que me llegó a consultar a mí a la unidad de emergencia iba hipotenso, le puse líquidos, lo reanimé porque iba deshidratado, como vimos el día de ayer, o porque yo utilicé una condición de líquidos que es diferente en sepsis, y a pesar de eso el paciente no mejoró la presión. No tengo exámenes, solo sé que el paciente iba con historia de fiebre, con historia de que estaba enfermo, tenía diarrea, yo identifiqué un foco, le pasé líquidos, pero el paciente no mejoró la presión, entonces, ¿qué hago yo? Le pongo vasopresores. En ese momento ese paciente probablemente tiene una condición clínica de choque porque necesito un medicamento para subir la presión, para llevar una presión arterial media arriba de la presión meta. También puede considerar que los pacientes tienen sepsis cuando el lactato sérico sea mayor de 2. Ustedes recuerdan, les dije que el lactato se iba a elevar. Ahorita están muy pequeños, pero la hiperlactatemia tiene condiciones especiales. Sin embargo, en sepsis casi la mayoría de veces está elevado por lo que les mencionaba. Ahora bien, la combinación de todo eso se asocia con tasas de mortalidad hospitalaria de cerca del 40%, lo que les explicaba en la condición anterior. Ahora, ¿qué es la puntuación SOFA? Si ustedes ven, es lo mismo de las variables que iniciaron en 1994, pero simplemente esto tienen ventanas. ¿Cuáles ventanas son? Respiratoria, sistema de coagulación, funciones hepáticas, función cardiovascular, alteración del sistema nervioso central y falla renal. Estas casi que siempre son preguntas de examen, pero para ustedes no tiene relevancia en este momento. Son los parámetros que se miden dentro de la valoración de la escala de SOFA. Es decir, yo voy a observar comportamientos que me van a dar puntajes a través de las relaciones, los valores que yo tenga, pero para fines prácticos mis ventanas son pulmonar, coagulación, hígado, cardiovascular, sistema nervioso central y riñón. Dentro de eso, pues yo voy a tener variables, relaciones que me van a ir dando puntos. A medida tenga más daño, pues obviamente me va a dar más puntos. Voy a poner un ejemplo. Imaginemos que llega un paciente con historia de fiebre, diarrea, 4 días que no come, llega a la emergencia y está hipotenso. En un inicio yo no tengo exámenes, pero probablemente en unas 12 horas, digamos, voy a tener exámenes y voy a empezar a decir, bueno, le tomé gases arteriales, veo que tiene un Kirby o una relación FIO2-PA2 menos de 300. Las plaquetas tiene menos de 150.000. El paciente tiene una presión arterial media de menos de 70. Si es hipotenso, sigue con 90-60. Las bilirrubinas se han elevado a 1.9. El Glasgow, el paciente está un poquito obnubilado o está con un poquito de sopor, digamos, o está mejor dicho con sopor. El paciente tiene una creatina de 1.9. Si ustedes suman, 1.9 me da un punto. El Glasgow tiene 13, obnubilado, por ejemplo. Me da otro punto. Ya llevo 2. Una bilirrubina de 1.9 me da otro punto. Llevo 3. El paciente sigue hipotenso, llevo 4. Las plaquetas tienen menos de 150, llevo 5. El Kirby está menos de 400, tengo 6 puntos. Por lo tanto, teóricamente, ese paciente que va con historia de sepsis tiene, obviamente, sepsis, porque tiene una condición que me hace pensar que lo que tiene es una infección. Entonces, cuando yo tengo exámenes y puedo identificar, esta tabla casi siempre se las van a preguntar en medicina interna y cirugía. SOFA más de 2 es igual a sepsis cuando hay una identificación, obviamente por historia clínica, de que el paciente tiene una condición de infección. ¿Ya? Entonces, eso me hace pensar que el paciente tiene sepsis, pero hay un problema. Muchas veces los pacientes llegan a la unidad de emergencia y yo no puedo tener examen. ¿Qué pasa con eso? Bueno, entonces dijeron, hagamos una cosa que se llame como un SOFA abreviado, es decir, una escala de valoración de SOFA, pero que sea algo fácil, que puedan aplicar en la unidad de emergencia sin necesidad de tener exámenes. Pues, ¿cuáles son esos?
Un paciente con datos de probablemente foco infeccioso, diarrea, tos, fiebre, malestar general, etcétera, que tenga una frecuencia respiratoria de 22 o mayor, un paciente que tenga cualquier alteración neurológica, Glasgow menos de 15 puntos, que esté hablando incoherencias, que no reconozca, que esté con sopor, con estupor, no digamos con coma, me da otro punto. Y que tenga una presión arterial sistólica menor de 100, cuando naturalmente ese paciente pues maneja presiones normales. Esos me van a condicionar una valoración del Quick SOFA que me va a ser mayor de 2 puntos. Por lo tanto, el paciente, pues obviamente que tenga estas condiciones, les traigo aquí el esquema, un SOFA para que no se les olvide, va a tener sepsis hasta no demostrar lo contrario. Por lo tanto, mi abordaje debe de ser inmediato y decir, este paciente viene con sepsis. Si yo recuerdo la gráfica que el doctor me mencionaba, entre más temprano yo determine un paciente que tenga sepsis y le inicie un tratamiento adecuado, voy a disminuir la mortalidad, porque la mortalidad por sepsis es muy exagerada. Entonces, lo que yo voy a hacer es tratar de identificar el foco y comenzar el manejo adecuado. Todavía a ustedes no les compete cómo se maneja la sepsis en las diferentes fases, pero sí es importante que al menos aprendan a reconocerlo. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer en el abordaje? El primer paso es la identificación del foco infeccioso o la infección, ya sea que sea urinario, el paciente me da antecedentes que tuvo infección de vírgenes la semana pasada, lo manejaron, lo vio un colega ambulatorio, pero no mejoró. El paciente tiene ardor para hacer pipí, tiene una orina fétida, o el paciente utiliza sonda. Le veo la sonda y en la sonda hay grupos o hay pus. El abordaje inicial va a iniciar, valga la redundancia, con tomar cultivos del foco más probable e iniciar la antibiótico terapia. Luego de eso, yo tengo que determinar si el paciente tiene una disfunción de órganos o no la tiene y voy a tratar ese problema con antibióticos de amplio espectro, tratando de cubrir el foco infeccioso. La identificación y el manejo de la hipotensión en pacientes con infección o hipotensos con un nivel de lactato mayor o igual a 4 con metas a las 6 horas. Esto es una propuesta que se hizo en el 2012. Yo se lo sigo enseñando a los residentes porque el hecho que la nueva recomendación diga que esto no mejoró la supervivencia es obligación de los residentes, de los internos y hasta de los externos verificar que un paciente ingresado en un servicio de hospitalización que tenga sepsis, yo tengo que mantener variables objetivas como una PVC entre 8 y 12, cuando obviamente tiene sepsis, mantener una presión arterial media arriba de 65 y mantener diuresis por arriba de 0.5 ml kilo-hora. ¿Por qué les digo esto? Porque cuando los médicos ingresan a pacientes en los servicios, les colocan sonda o les ponen balance. Cada vez que yo cierro un balance, debo de garantizar que el paciente orine al menos 0.5 ml por kilo hora, como les decía ayer, porque eso me dice que el paciente tiene una condición en la cual si está orinando, por lo menos garantizo una perfusión renal. Estoy evitando que haya una falla renal aguda inducida por la hipotensión, es decir, una falla renal prerrenal. Cuando yo mantengo presiones arteriales medias arriba de 65, teóricamente estoy haciendo que todos los tejidos estén perfundidos. Cuando ustedes hagan turnos se van a dar cuenta que en los servicios de medicina interna, bueno, ya hacen turno, mejor dicho, hay pacientes que tienen noradrenalina, por ejemplo. Tienen el catéter con noradrenalina, idealmente es catéter venoso central, y le está pasando la noradrenalina. Pues le dicen al interno, llévale signos porque es importante cuánto tiene. Ustedes deben de garantizar que los pacientes que tienen infección o tienen sepsis, mejor dicho, mantengan una presión arterial media de 65. El tema que me pidieron que les diera es presión arterial media. Pues la presión arterial media es bien fácil sacarla. Tengo un paciente con presión arterial 120-90, por ejemplo, o 120-60. La presión arterial media no es más que la diastólica más la diastólica, es decir, 2 veces la diastólica más la sistólica entre 2, perdón, entre 2. Eso es la presión arterial media. De hecho, es algo bien operativo, pero para fines prácticos yo tengo que tener una presión arterial media, con esa voy a trabajar, por arriba de 65. Tengo que mantener una presión venosa central cuando los pacientes tienen catéteres por arriba o idealmente en el valor normal que es de 10 a 12. Son como las metas que yo debo de tener cuando tengo un paciente con sepsis porque tiene neumonía, infección de vías urinarias, etc.
Ahora bien, las fases de rescate, es decir, el paciente llega a la emergencia con perfusión disminuida, es decir, con hipotensión. La perfusión de la microcirculación está regulada por el flujo de sangre, no por la presión arterial sanguínea. Muchas veces ustedes van a ver que hay pacientes que tienen una presión arterial normal, pero cuando ustedes observan el llenado capilar, es decir, le apretan el dedito y ven que el llenado capilar siempre estuvo moradito o el paciente está helado, eso quiere decir que probablemente, como dice aquí, la perfusión de la microcirculación está regulada por el flujo de sangre. Es decir, la sangre probablemente no está llegando a todos los órganos a pesar que el paciente tenga una perfusión arterial normal, es decir, una presión arterial normal. Por lo tanto, condicionamos que la disfunción microcirculatoria puede persistir más allá incluso, aunque yo tenga un paciente con una presión arterial de 65. ¿Qué les quiero decir con esto? Puede ser que en algún servicio de medicina, ustedes cuando tomen signos, no solo vayan a tomarle signos a un paciente que tiene adrenalina o noradrenalina o un medicamento que le esté pasando. Vayan a ver cómo está el llenado capilar, si el paciente está frío, si está sudoroso, si está pegajoso, porque probablemente, aunque ese paciente tenga una presión arterial adecuada, no tenga una hipoperfusión tisular normal. Por lo tanto, esos pacientes pues, no están en manejo de ustedes, pero deben de reportarlos porque en ese paciente algo no está bien. Ahora bien, en la fase de rescate, pues lo que dice es que yo tengo que poner muchos líquidos para garantizar una perfusión de la microcirculación. En la fase de optimización de la sepsis, se caracteriza por una evaluación cuidadosa del estado del volumen intravascular, lo que les mencionaba ayer. Ni me voy a pasar de líquidos, ni le voy a quedar debiendo líquidos al paciente. Tengo que tener un balance hídrico con las variables que les mencionaba ayer. Balance, estado de fuga capilar del lecho pulmonar o el líquido extravasado a la circulación pulmonar que me hagan decir que el paciente lo tenga en un adecuado equilibrio. Alguien me preguntaba, ¿y hasta dónde lo voy a llevar? Si ustedes se acuerdan, les mencionaba también ayer que habían variables que yo voy a observar cada vez que hidrate a un paciente. Si mejoró la presión con líquidos, si mejoró la taquicardia y si el paciente se siente mejor. Eso me puede dar un parámetro de hasta ahí llegar y ahora hay que llevarle un buen balance. Los objetivos de la fase de estabilización de la reanimación con líquidos debe ser mantener un volumen intravascular adecuado y reemplazar las pérdidas. Cuando ustedes lleven balance, el balance nos sirve para ver cuánto pierde en base a cuánto líquido le meto y teóricamente lo que yo debo de hacer es comenzar a reemplazar las pérdidas de líquido según cómo a mí me convenga para el manejo del paciente. Puede ser cada 8 horas, puede ser cada 24 horas, etc. Porque recuerden que las pérdidas pueden ser no solo a través de la orina, sino que les mencionaba ayer. Existen fenómenos de pérdidas insensibles. Un parámetro objetivo clínico sigue siendo hoy por hoy la resequedad de las mucosas. Basta con ir a ver a un paciente y decirle, señor, bájese la mascarilla y enséñeme la lengua. Mucosas secas casi siempre es igual al paciente le falta líquido. Ahora bien, eso es lo que yo les decía. En la fase de rescate, cuando un paciente tiene sepsis, yo voy a meterle volumen en cuestión de minutos. Llego a una fase en cuestión de horas que está en una optimización, es decir, el paciente con los líquidos que le puse y lo que hice, mejoró la presión, lo tengo en meta. Una presión venosa central adecuada, más de 8, una diuresis mayor de 0.5 ml kilo hora y la condición del paciente mejoró. A medida pasen los días, va a llegar a una fase de estabilización del paciente. Se va a mantener, es decir, ya lo logré. Lo logré sostener con la sepsis y probablemente a partir de la fase de estabilización viene la fase de la desaceleración, que es cuando el paciente, en algún momento, después de todos los líquidos que le metí en la fase de rescate, comienza a perder líquidos. Si en la fase de estabilización yo me paso con los líquidos, voy a ver un paciente que comienza a tener fuga capilar y comienza a tener edemas. Es ahí cuando hay ciertas maniobras que no les compete saber a ustedes, pero yo puedo utilizar diuréticos, puedo ver albumin, etcétera, para comenzar a ver que el paciente, a medida vaya desacelerando la fase de la sepsis, pues va mejorando y va perdiendo todo el fluido que en algún momento yo le metí. Ahora, volviendo a lo mismo de ayer, ¿qué es importante para ustedes? Cuando yo tengo un paciente con un proceso infeccioso con sepsis, yo tengo que tener en cuenta tres cosas importantes. ¿En qué fase está? ¿Qué tipo de deshidratación tiene? ¿Y qué es lo que inicialmente yo le voy a meter al paciente? Los dos fluidos endovenosos que hoy por hoy siguen siendo muy buenos para hidratar al paciente son estas cosas que ven aquí.
solución salino normal, lactato de Ringer o solución Harman, que aquí no aparece. Y pues lo que ustedes siempre tienen que tener en cuenta es cuánta cantidad de todas estas cosas que tienen aquí le voy a meter al paciente para que pueda mejorar su condición. Y va a ser culpa mía que en algún paciente, les voy a poner un ejemplo, venga con sepsis, vengo yo y le meto líquidos y veo que le meto un salino, por ejemplo, y veo que el paciente mejoró, le vuelvo a meter líquidos y veo que el paciente lo tengo con líquidos. Cuando yo tengo el reporte de examen en mis manos, me di cuenta que el paciente tenía, por ejemplo, 150 de sodio y digo, ya le metí yo 3 litros y cada litro tiene 154. El examen del siguiente día probablemente el paciente no va a tener 150, sino va a tener 160 o 165. Entonces, en ese momento yo debo de hacer un cambio de líquido, buscar un líquido que tenga menos sodio. Puedo utilizar otro de los que vimos ayer para poder mejorar al paciente. Voy al otro lado. Imaginemos que tengo un paciente que va con sepsis, pero va hipoglicémico. Yo le voy a meter salino, pero aparte de eso debería decir, pues también tengo que darle un aporte energético teórico para que no haga más hipoglicemia. Por lo tanto, puede ser que utilice una solución que tenga un poquito de dextrosa, como el suero mixto. Eso es lo importante porque ustedes tienen que saber las concentraciones de cada una de las soluciones que hay hospitalariamente. Por eso yo les doy el consejo que cuando vayan al hospital sean, como decía mi abuela, sean meques, sean en salvadoreño les dicen a otros meques metidos, ¿verdad? Pero vayan a ver lo que tiene una solución. Vayan a ver todas las ampollitas que las enfermeras tienen, vayan a aprenderse de cuánto viene el fósforo, de cuánto viene el magnesio, de cuánto viene el potasio, pero no lo anoten. Vayan, lo leen y lo ven y digan, ah, el potasio viene de 20 ml o de 10 ml y trae tanto. A medida lo vayan viendo, se les van a ir quedando. No sirve para nada anotarlo en un librito. Ustedes se dan cuenta que la libretita de externos la anotan y después cuando si quieren, no me acuerdo, lo agarran de acá y dicen, ah, esa es tal cosa. Les voy a decir una cosa. A medida uno utiliza más la cabeza, más el cerebro, más le funciona. Ustedes porque son nuevas generaciones no lo saben. Antes, cuando no habían celulares, nosotros teníamos líneas telefónicas. ¿Qué nos tocaba hacer? Aprendernos los números de teléfono de nuestros familiares. Yo me acuerdo que en algún momento yo a mi sobrina le decía, si te perdés, tenés que decir el número de la casa. Entonces se aprendió el número de la abuela, el número del papá y el número de la casa. Entonces, ahora en día tenemos la mala maña que tenemos un dispositivo electrónico, anotamos todo aquí y entonces le damos menos trabajo al cerebro y por lo tanto después no nos acordamos. Tenemos la mala maña que decimos, voy a ir a buscar un examen. Veo el número de expediente del paciente y digo, ah, pero no le voy a tomar foto, le tomo foto y cuando llego allá tengo que ver la foto para saber. Cuando los números de expediente, ninguno de ellos tiene más de 10 dígitos. Entonces sería bien fácil que yo me lo aprendiera. ¿Por qué les digo esto? Cuando vayan al hospital, vean lo que las soluciones que se usan hospitalariamente contienen y apréndanselos de memoria, como las tablas, para que no se les olviden. Porque si lo anotan, es posible que lo anoten y mañana tampoco se van a recordar. A medida uno va más tiempo al hospital, se familiariza con todas las cosas que uno ve y se va aprendiendo todos los valores de memoria. Y déjenme decirles que solo te sirve la memoria. ¿Por qué? Porque muchas veces si yo lo anoto en una libreta y me lo guardo, cuando tenga que tomar una decisión que qué le voy a poner y mi celular no tiene batería, uso la misma excusa que utilizan todos. Ah, es que no me acuerdo y mi celular se me descargó. Entonces no es una opción para poder ayudar a un paciente, ¿ya? Por eso ustedes tienen que aprender a utilizar su memoria para que no se les vaya atrofiando. Volviendo al punto, es importante que ustedes conozcan lo más importante que les decía, qué contienen las soluciones y qué pH es el más adecuado. Las directrices actuales para el tratamiento de la sepsis y el choque recomiendan la consideración del albúmina en pacientes que siguen requiriendo grandes cantidades de líquidos, lo miramos ya de cristaloides. Pero la base de estudios recientes, que no hay muchos, dicen que la albúmina no debe ser parte de la reanimación rutinaria como tal, pero en algunos pacientes es importante utilizarla porque tiene muchas funciones. En algún momento ustedes van a saber cuáles son las otras funciones de la albúmina que todavía no se acuerdan porque sí las han de haber revisado en bioquímica, que son un montón. Ahora bien, sobre el volumen de líquidos sugeridos, la clínica sugiere individualizar la terapia de fluidos y administrar el líquido suficiente para rectificar la hipovolemia en pacientes que van con hipovolemia. Los fluidos de respuesta se definen como el estado en el que el paciente
de reserva precarga, en el aumento de la resistencia vascular se traduce con aumento de la CO2 en un 15%. Traducido a palabras sencillas, tengo un paciente y yo le meto líquidos. Ese paciente, cuando yo le meta líquidos, va a tener un aumento de la resistencia vascular, es decir, la presión va a mejorar. ¿Y qué voy a hacer? Voy a ver que el CO2 aumente en un 15%. ¿Y eso por qué sucede? Fácil. Si yo estoy hipotenso, mi tejido celular está hipoperfundido. Ahí se acumuló CO2. Cuando yo reperfunda ese líquido, ese tejido, voy a abrir los vasos y voy a lavar ese CO2. Por lo tanto, una respuesta es que el CO2 aumente, porque lo que hice fue que permeabilicé las zonas que estaban hipoperfundidas con el líquido y el CO2 salió y es como un fenómeno de lavado. Por eso el CO2 aumenta. Esto también se ve en RCP. Vaya, para realizar una exposición a fluidos se debe obtener la primera serie de condiciones hemodinámicas, es decir, que el paciente mejore la presión, mejore la presión arterial, disminuya la taquicardia. Por ejemplo, puedo administrar 500 ml de cristaloides durante 5 a 10 minutos. Esto es en choque. Si ustedes se acuerdan, ayer les hablaba de 4 a 5 ml en cada 5 minutos por kilo de peso. Y verificar mediciones. Si el paciente responde, pues puedo decir que está respondiendo a fluidos. Teóricamente esto es en este punto, pero Sepsis recomienda que son 30 ml por kilo de peso a chorro. Si tienen sus celulares a la mano, hagamos el ejemplo. Imagínense que yo peso 70 kilos, yo. Entonces digo, 30 por 70. Me tocan 2100 ml, es decir, 2 litros de inicio para el manejo de sepsis. Esto es en adultos, en niños diferentes. Pero yo puedo hacer una medición con 500 ml, ¿ya? Pero ustedes ven en 5 a 10 minutos. Entonces, en sepsis, la reanimación puede ser como una prueba de esto y ver si el paciente mejora. Entonces, puede ser que está respondiendo a fluidos. O hacer el manejo que corresponde. Utilizar un bolus de 30 ml por kilo en número de 1 y después volver a hacer mediciones para ver si el paciente ha respondido a la sepsis. Ahora bien, les decía que si alguien tiene una sepsis, pues probablemente el origen sea bacteriano. Las publicaciones recientes han generado un debate sobre la forma y el momento de selección de la terapia antimicrobiana, los cuales afectan los resultados de los pacientes con sepsis y con shock. La toma de cultivos no debe retrasar la dosis de antibióticos en más de 45 minutos. Yo tengo un paciente que tiene una infección de vías urinarias. Lo que yo sé es que viene séptico, trae los criterios de Quick SOFA, le vi los exámenes y ahora tiene un SOFA por las ventanas que tengo casi de 7 puntos. ¿Qué tengo que hacer? Ponerle antibióticos según el foco más evidente. Pero esa decisión de terapia no debe de retrasarse a pesar de que no tenga los cultivos. Es una mala conducta cuando uno dice tómenle cultivo y después se toman el antibiótico. Si al final no me interesa, porque si no hay frasquito, no hay botes, la enfermera se fue a cenar, por ejemplo, y no van a tomar los cultivos, van a pasar 3 horas más. Por lo tanto, el paciente que llegó a las 5 de la tarde, a las 10 de la noche, en vez de tener solo 2 criterios de CIR, va a tener 4. La mortalidad va a aumentar. Por lo tanto, la dosis de antibiótico no se debe retrasar si el cultivo no se toma. La selección del antibiótico debe ser impulsada por varios factores, es decir, los médicos tenemos que poner antibiótico en base a nuestro conocimiento. Entre esos factores que impulsan mi decisión debemos de ver el sitio de infección. Por ejemplo, si tengo una gastroenteritis, lo más probable es que sea una bacteria gram negativa, porque son las que van para ahí. No le voy a poner un antibiótico para gram positivos o para cocos a una infección de las vías digestivas. Si yo tengo una infección respiratoria, generalmente la vía respiratoria tiene gram positivos. No le voy a poner antibióticos para anaerobios, por ejemplo. Pero esa decisión ustedes la van a adquirir a medida que vayan aprendiendo medicina. Tengo que hacer una decisión en base a los patrones de susceptibilidad locales. Por ejemplo, yo sé que en el hospital, un ejemplo voy a poner, en el hospital general, la sensibilidad a ciprofloxacina de Escherichia coli es casi más de 1. Entonces no la puedo utilizar porque sé que no va a funcionar. Voy a utilizar, si la infección no nosocomial, un antibiótico que sea susceptible a la bacteria que yo estoy pensando. Y también tengo que decidir en base a los factores del paciente. Ustedes se van a dar cuenta que a veces muchos pacientes, por ejemplo, les voy a poner el ejemplo más fácil. El paciente tiene insuficiencia renal o tiene ya un daño renal con una creatinina de 2 o 3. Todavía no le hacen diálisis, pero tiene un riñón que le trabaja todavía un poquito. En ese paciente estaría contraindicado que yo utilice un medicamento que sea nefrotóxico.
Por lo tanto, las condiciones del paciente también me van a orientar qué tipo de antibiótico es el más adecuado a utilizar. Ahora bien, es importante tener en cuenta el principio de administración antimicrobianos utilizando el agente de un espectro reducido posible. Es decir, yo tengo que utilizar un antibiótico en sepsis que sea de un espectro reducido, pero que a la vez sea muy funcional. Pero esa práctica no debe de aplicar en el tratamiento de la sepsis. Es decir, ¿y entonces qué le pongo? ¿Uno de amplio espectro o uno de alto espectro? Pues yo le puedo poner uno de bajo si creo que la infección es sensible a lo que tengo, pero vuelvo a repetirles, mi creencia no es como una serie de televisión, que yo digo, voy a creer que este le pongo. Mi creencia médica va bajo el juicio clínico en base a todo lo que yo sé y lo que he leído a base de una condición del paciente. Pero en sepsis siempre es mejor dar un tratamiento de amplio espectro y luego disminuirlo cuando el paciente ya mejoró, porque me es más importante seguir el principio médico, que es restablecer la salud del paciente. Y en sepsis, pues el principio médico debería de ser salvar al paciente a toda costa. La cobertura para antihongos o antifúngica empírica no está indicado en los pacientes. Es difícil que a un hongo les vaya a hacer una infección. Eso solo sucede en áreas de hospitalización. Tradicionalmente, la presión venosa central se ha utilizado como una estimación del estado de volumen intravascular y un predictor de la capacidad de respuesta, lo que les decía de las metas, ¿se acuerdan? Las metas que creo que estaban, ya les voy a ver, aquí. Tradicionalmente eso se ha utilizado. Las guías actuales recomiendan que no se utiliza porque no tiene ninguna función. Pues sí, pero el problema es que las guías actuales están hechas en lugares internacionales donde los pacientes están monitorizados continuamente y aquí nosotros en nuestros hospitales al menos lo más cercano a la medición que tenemos es la presión venosa central. Por lo tanto, ustedes van a ver a los internos que muchas veces tienen que estar midiendo esto para ver cómo está el fluido del paciente. Veamos algo. Sin embargo, la medición de la PVC ha encontrado que tiene un valor predictivo positivo en solo 47% en pacientes con sepsis, es decir, casi no tiene una relevancia. Pero nosotros, mientras estemos en tercer mundo, tenemos que conocer para qué sirve eso y cómo hay que llevarlo en pacientes que tienen sepsis. La noradrenalina es generalmente el vasopresor de elección cuando tengo sepsis. Y voy a comenzar a una dosis inicialmente teóricamente de 0.5 teóricamente, pero es mentira. Yo cuando tengo un paciente con sepsis no voy a esperar a ponerle 0.5 ml por kilo minuto y lo voy a evaluar en el primer minuto. Es mentira. De un solo utilizo dosis elevadas para lograr estabilizar al paciente y lograr mantener presiones arteriales medias por arriba de 65 o por arriba de 70 si yo así lo quiero. Esa es una decisión que está basada en base si el paciente es hipertenso de naturaleza o como yo lo quiera ver. Para ustedes esto no es importante todavía porque ustedes todavía desconocen muchas funciones de los péptidos vasoactivos y no es importante. Sin embargo, se los voy a mencionar para que tengan una idea. Un gasto cardíaco anormalmente bajo representa un choque tan frío, está asociado a insuficiencia de volumen de reanimación, pero puede ocurrir en el contexto de la disfunción cardíaca inducida por la sepsis. Para que ustedes se enteren, la sepsis como respuesta inflamatoria también me puede dar depresión cardíaca, es decir, que voy a tener dos cosas a la vez, choque por hipovolemia, choque por sepsis y choque cardiogénico porque la sepsis deprime al músculo cardíaco, solo para que lo sepan. Fíjense que en el año 2019 salió una publicación del JAMA en el cual dice que existió un artículo de revisión de pacientes en los cuales comenzaron a categorizar a pacientes que tenían sepsis y que no se comportaban igual. Comenzaron a ver que la sepsis tenía fenotipos. ¿Cómo es eso? Es decir, que algunos pacientes que tenían sepsis no cumplían con las definiciones de SOFA, más de 2 puntos, sino que tenían otras condiciones que a pesar de eso los hacían pensar que tenían una condición séptica. ¿Qué es lo importante y lo bonito de esto para los internistas y los intensivistas? A veces nosotros tenemos en la mala cabeza que porque el paciente no tiene cambios hematológicos como glóbulos blancos elevados, porque no está chocado, porque no tiene signos de inflamación, porque no tiene compromiso neurológico, no tiene sepsis. Pues fíjense que la conclusión de este estudio fue la siguiente. Existen fenotipos de sepsis conocidos como alfa, en los cuales hay menos valores de laboratorio anormales. Es decir, puedo tener un paciente con sepsis aún teniendo
valores de glóbulos blancos, PCR, lactato, proteínas de inflamación normales. Y eso me traduce que hay menos disfunción de órganos. Por lo tanto, el paciente puede ser casi que tenga exámenes normales, pero sí tenga sepsis. Pero va a depender de la fase en la que yo también lo examine. Fenotipo beta o beta. Enfermedad más antigua, más crónica y más disfunción renal. Pacientes que tienen, por ejemplo, 3 semanas que les dio diarrea, las manejaron por salmonela, no mejoraron, llegan a consultar porque se siguen sintiendo mal y lo que yo más puedo evidenciar es que tienen creatinina elevada. Los pacientes se ven enfermos, están tóxicos, siguen teniendo fiebre, pero la enfermedad es un poco más crónica y lo que más se ve afectado es el riñón. Fenotipo de sepsis beta. Tengo los otros pacientes con fenotipo de sepsis gamma en los cuales los marcadores inflamatorios son elevados. PCR elevada, PCR de, por ejemplo, de 30, interleucinas elevadas, pero la albúmina está baja y los pacientes siguen con fiebre. Entonces son una variante de pacientes que tienen un fenotipo de sepsis gamma. Luego explica el fenotipo de sepsis delta que tiene niveles elevados de lactato, transaminasas elevadas y el paciente está hipotenso. Los fenotipos pueden intercalarse, como lo ven aquí, entre uno y otro. Va a depender de la respuesta que el paciente monte y de la forma en la que haya adquirido la sepsis. Y lo que yo les dije, el biotipo de la persona y la disfunción inmune o el grado de tolerancia inmunológica que el paciente tiene. Si ustedes quieren, pueden revisar cómo se hizo este estudio y cuáles son las conclusiones a los que llegaron. ¿Por qué les quise mencionar esto? Porque muchos colegas piensan que porque la PCR no está elevada, el paciente no está en sepsis. Esto es un error, ¿ya? Porque la PCR, como los que pasaron conmigo se dieron cuenta, tiene vida media, inicio de elevación, pico y disminución. Por lo tanto, si yo encuentro a un paciente con sepsis en una fase muy temprana, probablemente la PCR no se va a elevar. Sumémosle que si el paciente tiene una sepsis fenotipo alfa, los valores de laboratorio van a ser casi normales. Por lo tanto, no me va a servir para aplicar esta condición que yo les mencionaba como SOFA, porque probablemente no hay muchos valores anormales de laboratorio. Por lo tanto, probablemente me va a dar un SOFA bajo y el paciente sí va a estar con una condición séptica que me traduzca que el paciente está muy comprometido. Eso es lo que explica este artículo mediante estos, llamémoslo normogramas, explica cómo se puede traslapar los fenotipos y que tienes fenotipos mixtos a veces, pero que los pacientes pues definitivamente tienen sepsis. Esas son las conclusiones que llegaron y es importante que ustedes las conozcan, que después las lean para cuando sean internos no se les pasen las condiciones de los pacientes. Esto obviamente es, hablar de sepsis es bien complejo porque no crean que es solo lo que les acabo de mencionar, hay muchísimas cosas de esto. Intenté preparar una presentación que sea lo más comprensible posible para el nivel de ustedes, pues porque a ustedes hay cosas que no les puedo mencionar porque todavía no tienen las bases teóricas y me es bien difícil que las pueda explicar porque deben de conocer muchas cosas más, pero que muy probablemente el otro año que vayan a ser internos tengan más conocimientos y muy probablemente cuando sean internos tengan más conocimientos y cuando sean residentes tengan más conocimientos y cuando ustedes sean especialistas pues van a tener más conocimiento y va a ser mucho más fácil poder entender las guías o las guías de manejo o interpretar las recomendaciones que hacen los artículos. Si no hay preguntas, eso es lo que les tenía para sepsis. Lo más importante de esto es que se queden con esto, que existen los criterios SOFA, el Quick SOFA, que Doctor, no les deben de olvidar, y la puntuación que siempre le van a sacar a un paciente cuando sospechen que tengan sepsis. Ustedes tienen calculadoras en las cuales les es bien fácil introducir los valores y te da cuánto de SOFA tiene un paciente que tiene sepsis. Y que la sepsis, pues es más fácil definirla hoy en día porque la definición dice que es una disfunción orgánica causada por una respuesta anómala del huésped a la infección que supone una amenaza para la vida. No sé si tienen preguntas. buenas tardes, doctor. Yo quería preguntarle cuál era el papel de los corticoides en la sepsis, porque yo leí algunos artículos en los cuales dice que sí se pueden utilizar y otros se contradicen y dice que no se pueden utilizar. Entonces quería ver cuál era su opinión acerca de eso. Vale, te voy a decir algo que a lo mejor te va a sonar como extraño. Vaya, cuando tú leas un artículo, tienes que tener en cuenta varias cosas. Primero,
¿Para qué fue diseñado el artículo? El siguiente artículo demuestra que los pacientes que tuvieron sepsis en el año 2015, inducida por gran negativos, se les puso esteroide y todos se murieron. Ese artículo a lo mejor mide mortalidad. Siguiente, el siguiente artículo publicado en tal lugar hace una revisión de pacientes que tuvieron COVID, se les puso esteroide y todos los pacientes sobrevivieron. Entonces, ese artículo está hecho para medir supervivencia. El siguiente artículo mostró que los pacientes que les pusimos esteroides, la estancia hospitalaria fue mayor, pero la calidad hospitalaria mientras estuvieron ingresados fue mejor, es decir, los pacientes tuvieron mejor respuesta. Cuando uno revisa un artículo, tiene que ver primero para qué fue diseñado. Segundo, cuál es la metodología que se utilizó para poder interpretar yo lo que me quiere decir el artículo. Todavía no te estoy respondiendo la respuesta, solo quiero que veas el panorama de las cosas que vas a ver. Hace algún tiempo alguien dijo que el plasma era muy bueno para COVID. Después, un artículo de una revista muy importante dijo que no servía. ¿Cómo es que la gente dice que no sirve porque el artículo dice que no sirve? Es que el artículo tenía una mala metodología. Para empezar, y yo poder decir eso, tenía que haber hecho que los pacientes a los que les puse plasma para COVID tuvieran el mismo día de enfermedad. Que el plasma que yo le puse a los pacientes con COVID tendría que tener la misma concentración de anticuerpos. Que al paciente que yo le puse plasma tenía que tener la misma condición clínica. Es decir, que no padeciera de alguna enfermedad, que no estuviera descompensada la diabetes. Porque si al final yo quise medir que el plasma no servía para COVID, lo puse a los pacientes con COVID y al final vi que todos se murieron, podría ser que el plasma que puse era de mala calidad. El plasma que le puse a muchos pacientes ya era muy tarde cuando se lo puse. Que a los pacientes que les puse el plasma, a lo mejor ya en ese momento que yo les puse el plasma, ya tenían más de 10 días por COVID, tenían infección por pseudomonas, tenían infección pulmonar, entonces probablemente los pacientes se me iban a morir. Ahora, tú me preguntas algo que hoy por hoy sigue siendo controversial porque todavía los artículos no definen qué es bueno y qué es malo para ciertas condiciones. Te voy a llevar a este punto para que entiendas cuál es el principio de utilizar esteroides en choque séptico. Te mencionaba que ya sea por un proceso infeccioso o por una injuria, todo me va a llevar a mediadores inflamatorios, activación del complemento, coagulación, liberación de citocinas. En COVID se conoció que había un síndrome llamado síndrome de liberación de citocinas o tormenta de citocinas. Cuando yo utilizo esteroides, lo que yo intento hacer es aplacar un poquito la respuesta inflamatoria. Y por lo tanto, cuando yo aplaco la respuesta inflamatoria, hago que la disfunción orgánica causada por una respuesta anómala del huésped, es decir, una hiperinflamación, sea menor. Eso va a mejorar de alguna manera la condición del paciente. El problema es que no se pueden poner de acuerdo, primero, qué esteroide vas a utilizar. Segundo, cuál es la dosis. Algunos artículos te dicen que de 250 a 300 o dosis de estrés. Porque si tú ves en la inmersa respuesta inflamatoria bajo un estímulo inflamatorio, nosotros liberamos cortisol. Lo que sí te voy a decir es que es más fácil que los pacientes que tienen depresión de cortisol se mueran más rápido que los que no lo tienen. Entonces tu pregunta es, bueno, doctor, ¿y entonces en sepsis está recomendado el uso de esteroides o no? Mi respuesta puntual para el día de ahora, de todo lo que yo he leído, que no es mucho, todavía está en discusión. Y entonces, doctor, ¿lo utilizo o no lo utilizo? Yo, por ejemplo, en algunos pacientes con sepsis, en algunos sí los utilizo, en algunos otros no. Y decir, bueno, ¿y cómo es que en algunos? Bueno, pues ¿qué es el criterio médico? ¿En quiénes utilizo esteroides? Pacientes que tienen altas dosis de aminas, porque entre más aminas tengo, teóricamente yo pienso que el paciente está más vasodilatado. Necesito más aminas para mantener una presión arterial. Entonces, hay estudios que te dicen que los esteroides te ahorran aminas, porque comienzan a disminuir la inflamación, porque a mayor inflamación, más vasodilatación. Les mencioné también que están muy chiquitos para saber que cuando yo tengo una respuesta inflamatoria sistémica, existen artículos, revisiones y existen libros completos que te dice cambios endocrinológicos inducidos por sepsis.
Una de las cosas que muchas veces se depleta por el estrés es el cortisol y tus glándulas no arrancan. Por lo tanto, bajo ese contexto, yo también puedo utilizar esteroides. Entonces, para contestar tu respuesta, cuando lean un artículo, primero identifiquen qué madres quiere dar a entender el artículo. Segundo, identifiquen cuál es la metodología. Ustedes acostúmbrense a leer metodología para que digan, sometimos a 30 pacientes dentro de 5 y 20 años en los cuales les pusimos esteroides, todos tenían sepsis por salmonela y vimos que les pusimos esteroides al cuarto día y todos se murieron. Entonces vos decís, la conclusión es, si yo pongo esteroides después de 4 días a pacientes que tienen salmonela entre esta edad, se mueren. Pero la conclusión no es que no lo use, es que del cuarto día para allá todos se murieron. Entonces podría ser que si yo lo utilizo más antes, funcione. Ya. Primer punto, analiza un artículo cuando lo leas. Segundo punto, el tratamiento en un paciente siempre se va a individualizar en base a tu conocimiento médico. Y tercer punto, el uso de esteroides en sepsis sigue siendo controversial. Había que explorar más para poder traer una respuesta de decir si se usa o no se usa. El final, hay una cosa en medicina que se llama criterio y juicio clínico. No todos los pacientes se manejan iguales, aunque las guías digan que lo mismo les funciona a todos. Eso es completamente falso porque si tú lees las guías, en las guías te dice, maneje el paciente de esta forma, pero el paciente que está descrito en la guía no es el paciente que yo tengo acostado en mi cama, que tiene diabetes, hipertensión, falla renal, hemorragia digestiva y de ribete tiene un infarto. En ese momento esos pacientes son tan complejos que toman decisiones basados en una teoría muy fuerte, pero el tratamiento hasta cierto punto es individual. Contestando tu pregunta, el uso de esteroides en pacientes con sepsis, a pesar de las revisiones y metaanálisis que todavía se hacen, sigue siendo controversial. Para algunos autores no los utilizan, pero darte la recomendación de que no está recomendado, valga la redundancia, es demasiado arriesgado debido a que muchos pacientes se benefician con sepsis grave con el uso de esteroides y muchos pacientes, a pesar de ponerles esteroides, se mueren igual. Así que mi respuesta para ti es, el uso sigue siendo controversial, yo lo utilizo en cierto número de pacientes. Habría que ver qué responde otro colega, como en mi caso, base a tu pregunta, que es una buena pregunta y casi todo el mundo la hace y la respuesta sigue siendo lo mismo. El uso de esteroides en sepsis es controversial, sin embargo, algunos pacientes sí se benefician de esto. El problema es que los estudios y los metaanálisis que se hacen en base al uso de esteroides en sepsis no te completan todas las dudas que yo puedo tener porque muchas veces la metodología que usan en los estudios no se apega a tus pacientes. No sé si respondí la pregunta. Gracias, doctor. Ok. Muchas gracias, ¿Alguna otra doctor. pregunta? Sí, tengo una consulta con respecto a los tipos, a los fenotipos de sepsis. De sepsis. Ok. Ajá. En el caso de Aquí. que estamos frente a una sepsis tipo alfa, todavía no hay criterios como para catalogarla así, porque como todo está normal, pero va encaminándose ya a una complicación. Exacto. No hay criterios. De hecho, este artículo te dice menos valores anormales de laboratorio, casi que exámenes normales, porque hay menos disfunción de órganos. Pero cuando tú lo abordas, el paciente en verdad te consulta porque ha tenido signos de infección. Es decir, un diabético, por ejemplo, que tenga un pie diabético, que esté maloliente, con mucha secreción, con mucha pus. Dice, pues este pie diabético, a estar el paciente bien mal. Le tomas exámenes y ves que los exámenes no tienen mucho dato. Muchos colegas se atreven a decir, ah, no, hombre, pero mira, si la PCR está bien, dale, te voy a poner un ejemplo, dale antibiótico y mandarlo para la casa. No, hombre, esa es una sepsis probablemente que se va a convertir en fenotipo alfa y 3 días después el paciente va a venir otra vez a consultar hipotenso, chocado, con malestar y se va a morir o va a perder su pierna. A eso se refiere esto, a que probablemente cuando tú examines al paciente, no solo porque no tenga valores de laboratorio elevado, no quiere decir que no esté en sepsis. El fenotipo beta, probablemente sea un paciente que tiene como un mes de estar enfermo, sigue llegando y vos decís, lo que más tiene falla renal. Es un fenotipo, o sea, son fenotipos, son cómo el cuerpo se adaptó a la sepsis o cómo el cuerpo te responde a la sepsis. No sé si respondí tu pregunta.
No es que haya un criterio para decir, este es el fenómeno. Por ejemplo, a veces ves a un paciente y dices, es que sí parece que está séptico, se ve deshidratado, está mal, pero mira, los exámenes están normales. Ah, no, dale el alta. No, hombre, ese paciente ingresado porque tiene sepsis con una poca respuesta inflamatoria. Vámonos al fenotipo gamma. Este paciente viene mal, está con mal estado general, pareciera que tuvo salmonela, le tomé exámenes y casi que están normales. Vos tiene 11.000 blancos, PCR de 4, 6, 8, qué sé yo, pero mira, las transaminasas están elevadas, pero sigue hipotenso. Le di gases y el lactato está elevado. Este paciente es un fenotipo de sepsis delta, probablemente va a evolucionar o va a cambiar, como lo dice la revisión. Pueden traslaparse entre unos y otros. Hay que ingresarlo porque sí tiene sepsis. Lo que pasa es que el fenotipo que yo estoy viendo en este momento puede ser uno de estos, ¿ya? A eso se refiere con este artículo, a eso. No sé si respondí tu pregunta. Sí, doctor. Muchas gracias. ¿Preguntas? ¿Más preguntas? No hay preguntas. Creo Vale, que no, doctor. entonces, ya no, vale, ok. Mi invitación es la misma de siempre. Aunque yo les haya dado una clase basada en sepsis, no vayan a salir con que el doctor dice. Vayan a leer todo lo que yo les propongo. Ahí les dejo la referencia bibliográfica. Vayan y revisen los artículos. ¿Ya? No es que, es que yo tomé foto a la diapo y el doctor dice, o no, yo grabé la clase. No es eso, es que ustedes tienen que conocer todas estas cosas porque se supone que ustedes van a ser médicos y muchos de ustedes van a ser especialistas. Así que vayan y revisen, lean, traten de entender. Y como le dije a tu compañera, cuando vean un artículo, vean el método que utilizaron. Vean si la conclusión que el artículo da es de suficiente peso para poder decir, pues sí, así es. Pero se van a dar cuenta que lo que no nos enseñan en la escuela de medicina es metodología de la investigación. Por eso vemos artículos que hacen un mal método y creen que es famoso porque se lo he publicado en cada artículo. Como médicos, ustedes deben de ser juiciosos y criticar. Voy a decir algo que va a sonar feo. No porque el Hospital de El Salvador salió en un artículo muy famoso, quiere decir que lo que se hace allí sea muy bueno. No porque digan que el medicamento para COVID es mejor este que el otro, quiere decir que así sea. Tienen que ver el método mediante el cual se dio a entender el resultado. Ya, de hecho, eso es lo que se les evalúa a ustedes en una tesis, cuando ustedes exponen la tesis final para graduarse. Si entendiste el método y si el método es válido para sacar la conclusión que diste. Muchas veces hay artículos que dicen un montón de cosas y dicen, no, es que fíjate que el artículo de ayer dice que los pacientes que tienen, por ejemplo, salmonella les va mejor con darles acitromicina. Pues puede decir, es que eso no es cierto, no les va mejor. La metodología era que a todos los pacientes que les dio salmonella utilizaron un marcador temprano y le dieron salmonella, le dieron acitromicina rápidamente. Eso no es cierto, porque imagínate, yo tengo un paciente que tiene salmonella y vomita. ¿Tú crees que a ese paciente le va a ir bien dándole acitromicina tomado? No, ¿verdad? Entonces ustedes cuando lean un artículo, sean bien, tengan mesura para poder entender cuál fue el método que utilizaron y cuál fue la conclusión. O sea, no todo lo que dicen los artículos es verdad. Hay que aprender a interpretar lo que uno lee y aplicarlo de la mejor manera en los pacientes que uno tiene. Eso se llama hacer ciencia y eso es lo que ustedes deben de hacer cuando sean médicos y cuando estén más grandes. Entonces nos vemos mañana para electrocardiografía normal. En una hora voy a intentar explicarles unas cosas para que tengan una idea panorámica, porque no les puedo explicar el electrocardiograma en una clase para que lo sepan, son cursos que uno lleva. O sea, son meses a veces para poder entender. Pero al menos mañana vamos a revisar el electrocardiograma normal, para que tengan una idea. Y el lunes, pues vamos a revisar lo de gases arteriales desde el punto de vista de ustedes, porque los gases arteriales son un montón de cosas que podemos ver, pero lo más importante se los voy a mencionar el día lunes. Nos vemos mañana entonces a las 5. Pasen buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Gracias. Gracias. Gracias, doctor. Gracias, doctor.